con este tema lamentable, ¿no? Lamentable, porque lo primero que hay que mencionar es que una vez más los derechos de una población, de un grupo poblacional y tan importante en el país como es el movimiento homosexual en general, con todos sus géneros, ¿no? Trans, gay, lésbico, etcétera, han sido vulnerados, ¿no? Claro, ¿y qué es esto? Porque al final se trata de un doble, triple discurso, les han tomado el pelo o realmente ha sido una cuestión acordada, simplemente es para la pantalla. ¿Qué pasa acá? En mi mirada muy personal, sí, ¿no? Como miembro de este movimiento hace 20 años, este año cumplo 20 años de activismo, claro, Pablo, en este mes justamente, el primer gran error ha sido la aprobación de esta ley en las circunstancias en las que se la ha aprobado. Se ha utilizado al movimiento TLGB, se lo ha destruido, se lo ha acallado, ¿no es cierto? Han hecho aparecer actores, activistas que nunca antes habían sido parte de esta lucha, y hay que decirlo, lo digo sin ningún temor, como Tamara, por ejemplo, ¿no? Que nunca ha sido parte de esta lucha, ha aparecido en el momento de la aprobación de esta ley. ¿Y qué ha ganado Tamara? Ha ganado el nombramiento de adjunta del Defensor del Pueblo, ¿no? Además, exacto, para que la gente lo sepa, ¿no es cierto? Supuestamente el proyectista de la ley, un funcionario de una ONG masista, el CDC, no ha visto los detalles que después han cuestionado estos asambleístas plurinacionales y estas organizaciones religiosas, ¿no? Para solicitar la demanda de inconstitucionalidad, ¿no? Ahora quiero decirte algo. Sí. Este tribunal constitucional plurinacional, que está manejado por el gobierno, es un órgano manejado por el gobierno, del cual además yo soy víctima hace 2 años y 5 meses, el 1 de diciembre cumplo 2 años y 6 meses de la violación de mis derechos políticos por este tribunal constitucional. Hoy día ha violado los derechos de la población trans en Bolivia, pero sin duda le va a viabilizar al presidente Evo Morales su reelección. O sea, le va a permitir a un ciudadano que ejerza todos los derechos que además él considera que debe ejercer, y a otros ciudadanos nos está quitando los derechos fundamentales, derechos civiles, claro, ¿no es cierto? En mi caso, derechos políticos, en el caso de las compañeras trans, derechos civiles varios, ¿no? Claro. Ahora, están ustedes ante una situación extremadamente grave. ¿Por qué? No hace falta repetir, lo hemos dicho hasta el cansancio, la gente que nos sigue por la radio o que nos ve aquí en el canal. ¿Qué figura ocupan? Ese es el problema. ¿Dónde están? ¿Son proscritos? ¿Pero qué es? O sea, ¿qué figura ocupan? Para empezar hay que mencionar que el movimiento trans hoy día está dividido. Hay un grupo de personas transexuales, femeninas y masculinas, que han hecho una huelga de hambre. Y la han levantado, claro, mencionando que los asambleístas les han prometido soluciones. Esperemos, veamos qué soluciones, cómo van a solucionar, ¿no? Claro. Es una vez más una utilización del movimiento. Y otro grupo más independiente, un grupo realmente luchador, que son las compañeras trans Luna Humeres, Maya, no recuerdo el apellido, de Potosí, por ejemplo, sí, se han apersonado al Tribunal Constitucional, a Sucre, para hacer una vigilia y demandarle una respuesta, una explicación sobre el porqué de la declaración de inconstitucionalidad. Entonces el movimiento está dividido, lamentablemente, un movimiento que era unitario hace 5 o 6 años, hoy día está manchado de azul, hoy día está dividido, se ha dado peguitas, carguitos a líderes del movimiento, y con eso se los ha callado y ahora no se sabe cómo solucionar, ¿no es cierto? Se ha maltratado, se ha violentado a la compañera Luna Humeres, transexual, sí, que después de haberse aprobado la ley se ha casado
¿Para qué es una ley? ¿Para qué sirve una ley, Pablo? Si no es para beneficiarse de sus derechos, ¿no es cierto? Entonces la compañera Luna, ya desde antes de la ley, estaba con planes, con deseos de matrimonio. Se aprobó la ley, entonces se casó. Era algo además lógico, podía casarse. Y el mismo movimiento, entre comillas, las mismas transmasistas, Tamara y toda su compañía la han maltratado, y eso está en el Facebook, ¿no? Inclusive con palabras peyorativas, ¿no? Muy despectivas, que ella por su egoísmo, su egocentrismo, cuando hay que reconocer que en estos temas siempre hay pues el primerismo, ¿no? Yo soy la primera trans que me he cambiado de nombre, yo soy la primera trans médico, yo soy el primer gay esto, ¿no? Y todas se mataban en el momento de la aprobación de la ley por ser la primera y aparecer en todos los medios. La compañera Luna se casó y apareció en los medios porque es algo inusual, por supuesto, y ahora ha sido víctima de ataques, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que lo que es terrible en el país es que el gobierno ha cooptado todos los órganos del Estado, el órgano plurinacional, el constitucional, el órgano electoral. Insisto, aprovecho la entrevista para mencionar que yo soy víctima hace 2 años y 5 meses de la violación de mis derechos políticos. No me habilitan como asambleísta departamental cuando hay jurisprudencia, cuando hay casos similares a los que se han habilitado, y eso ocurre por este Tribunal Constitucional Plurinacional, que le ha negado también los derechos hoy día a la población trans, pero que, como te decía hace un momento, le va a habilitar al presidente Evo Morales para que sea reelecto. Entonces, es un tema lamentable. Este tribunal, además de todo eso, es homofóbico, transfóbico, por supuesto, porque ya son 2 casos de violación de derechos. El mío, yo lo asumo totalmente, es un caso de homofobia, y el caso de las compañías trans, que es un caso de transfobia, ¿no es cierto? No han hecho ningún análisis subjetivo, claro, serio, responsable de esta situación, y han declarado este acápite, este numeral de la ley inconstitucional. Claro. Ahora, yo lo que quiero que quede claro para la población, porque estamos prejuzgando a veces sin considerar elementos extremadamente serios. El propósito específicamente en el caso trans, se desató un escándalo y una polémica tremenda, porque se dijo, se publicó, se comentó, está en Facebook, en redes en general, que lo único que querían era tener familia, ¿no? Casarse, tener hijos, etcétera, etcétera. Por supuesto que esto generó, al no tener claridad en la sociedad, una reacción. Así es. ¿Qué es lo que realmente se busca? Para que quede claro, porque de todas maneras, si no se explica, va a continuar esta especulación. Las compañeras trans, los compañeros trans, lo que buscan, lo que demandan es el cambio de su identidad, ¿no es cierto? Pero es lógico que al cambiar la identidad, al cambiar los datos identitarios en un documento, por supuesto que estas personas cambian totalmente de situación ciudadana, ¿no es cierto? No es tan simple como cambiarse de nombre. Hoy me llamo Carlos y mañana me llamo Juan. Claro. En otros países, en Argentina, Pablo, la aprobación de la ley de identidad de género, ¿qué ha significado? Además, ha significado todo un programa de transexualidad nacional. Los hospitales públicos argentinos tienen unidades de transexualidad con médicos, endocrinólogos, psicólogos, terapeutas que trabajan con las personas transexuales para la asunción de esta nueva identidad que implica inclusive pues los derechos civiles, ¿no es cierto? Claro que sí. Ahora hay un hecho que yo quería también ponerlo en el debate. Estas organizaciones religiosas, estos asambleístas plurinacionales que ahora están marchando en contra de la aprobación o de la despenalización del aborto, nunca se manifiestan cuando hay un niño violado, asesinado, que vemos todos los días en los medios de comunicación. Nunca dicen, esta boca es mía. Nunca se manifiestan cuando hay una mujer maltratada por su esposo, por su enamorado, por su concubino, etcétera. Nunca se manifiestan. Pero se manifiestan siempre cuando el movimiento TLGB, el movimiento homosexual en Bolivia, sale a demandar sus derechos.
todo el tiempo, ¿no? Entonces, pareciera que es algo realmente personalizado con el movimiento LGTB, y no, así no les interesa el resto, no les interesa la pobreza, los niños de la calle, no les interesa los niños en situación de drogadicción, de abandono, nada, no les interesa nunca nada, pero les interesa inmiscuirse cuando nosotros queremos ejercer algún derecho. Parecería obsesivo. Parece obsesivo. Qué terrible.